Bienvenidos y bienvenidas. Hoy entrevistamos a Antonio Arechavala, un geólogo comprometido con las causas sociales. Es investigador en la Universidad de Zaragoza y también ha trabajado en la Universidad de Navarra. Ha participado en múltiples debates científicos sobre el pico de producción de petróleo, el agotamiento de los recursos y el cambio climático, así como también ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la actividad sísmica de la península ibérica. Colabora además con la revista 151515 y publica regularmente estudios en su blog personal. Con él seguiremos hablando de las cuestiones que tratamos con Turiel, como fueron el decrecimiento, el necesario decrecimiento y de otras cuestiones relacionadas con sus investigaciones concretamente. Así pues, que empiece el podcast. Entrevista. Hola Antonio, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. La primera pregunta que quería hacerte, teniendo en cuenta que tus publicaciones, por ejemplo, en el blog son bastante transdisciplinares, es la importancia que crees que puede tener la geología como ciencia para la ciencia económica o incluso para la política. Bien. Bueno, a ver, he venido argumentando todo esto desde hace muchos años, ¿no? La base que mantiene nuestro actual complejo sistema social en una sociedad o una civilización, si quieres, de carácter tecnológico e industrial, está basada en la minería, es decir, en la extracción de materiales geológicos, su procesado, su tecnología y finalmente pues la construcción de infraestructuras que mantienen nuestra forma de vida. Ahora mismo donde tú estás sentado tienes una cantidad tremenda de materiales que vienen de la Tierra que han sido transformados, ¿no? Tales como el plástico a través de los combustibles fósiles, en este caso del petróleo, o de minerales que hacen posible que tú y yo estemos comunicándonos ahora. No solamente el cobre, que son las líneas por las que se redirige, sino toda la tecnología de metales, todo tipo de productos semiconductores que hacen posible que haya una comunicación, por ejemplo, digital, ¿no? Y muchas veces es curioso porque poner la contraparte digital a la contraparte geológica, que es tan tosca, ¿no? Como una piedra o un mineral, y una cosa tan sutil o tan efímera como pueda ser una red digital, ¿no? Y parece que hay como una diferencia en lo que no hay un nexo de unión, cuando es justamente lo contrario. Ahora tenemos un problema precisamente con el desarrollo de lo que llamamos economía digital, porque carecemos de buenos productos, sobre todo en el caso de los semiconductores, ¿no? Que tenemos un problema de extracción de semiconductores procesado y la conversión de estos productos sobre todo en microchips, ¿no? Bueno, de hecho, ahora que mencionas esto de lo digital, tienes un artículo muy interesante y documentado sobre el 5G y las consecuencias de la llamada digitalización. ¿Qué problemas tiene realmente el 5G y por qué la Unión Europea invierte tanto dinero en lo que ellos llaman el futuro digital? Bueno, vamos a ver, de hecho no es la primera vez que tenemos esta propuesta, porque además parece mentira que no nos hayamos dado cuenta de que tenemos precedentes históricos en los que ya se hablaba de una economía verde, digital, inclusiva y, bueno, sobre todo basada en las tecnologías de información, ¿no? Esto fue además una de las apuestas después del batacazo de lo que se llamaba el colapso de los mercados del año 2008, en el que las grandes mentes en su momento se juntaron para poder trazar un itinerario de una nueva economía eficiente, digital, etcétera, que estuviese basada pues en los términos pues de equidad y tal, en los que fue lo que llamaron Merkel y Sarkozy la refundación del capitalismo, allá por el año 2008, no sé si te acuerdas, pero bueno, posiblemente sí, ¿no? En aquel momento se cogía a las mejores mentes del mundo y se les dijo, vamos a hacer un pronóstico e intentar seguir un camino para que en el año 2020 tengamos un mundo basado en lo digital, etcétera, y que, bueno, pues que se hayan metido los automatismos y las nuevas formas de inteligencia artificial, etcétera, en el mercado. Y esto fue cuando se creó un informe que se llamó el informe Smart 2020, que se basó para el desarrollo del futuro hasta el año 2020, en que se viesen los resultados para sobre todo los países que formamos parte de la OCDE, ¿no? Bueno, el Smart 2020 se puso en marcha. Aquí el encargado de su divulgación y, bueno, pues puesta en
que entrase en los itinerarios de las empresas y tal fue Telefónica. En aquel momento, bueno, después del 2008 Telefónica tenía un problema, había caído un 15% en bolsa y tenía bastantes problemas, sobre todo, bueno, en juicios y tal, porque tenía demandas de todo tipo. Pues hacían pues aquellas jugadas que nos tocó al principio cuando empezamos a darnos cuenta de cómo funcionaba el tema de cambiarnos de compañía una y otra vez. Y bueno, pues lo implantó, en cierto modo. Entonces las promesas eran las siguientes, que iba a reducirse en un 20%. Casi todo estaba, como era Smart 2020, en un 20%, ¿no? Las emisiones de efecto invernadero, la cantidad de partículas de CO2 en la atmósfera, la pobreza, todo se iba a reducir en un 20% más o menos, un 20%. Bueno, llegó 2020 y efectivamente nada de aquello se cumplió. Todo creció bastante más, posiblemente en un 20%. Por ejemplo, las emisiones de efecto invernadero habían crecido un 15%, la concentración un 10%, la pobreza muchísimo más y bueno, los grandes retos que se habían dado de que iba a aumentar el puesto. Sobre todo, claro, siempre se hacía hincapié y se ponía el foco en los puestos de trabajo. Y no se hizo. Es decir, al final, bueno, la implantación de sistemas digitales lo que provocó fue, pues, una optimización de muchos recursos y, bueno, de que mucha gente se fuese a la calle, ¿no? Y luego, sobre todo, la posibilidad de derivar los procesos a países terceros, como en este caso fue China, India, y lo que se hizo fue, pues eso, que aumentaron en un global las emisiones de CO2, pero nosotros las redujimos simplemente, pues eso, llevando los procesos fuera, dejando a la gente en paro y endeudando sobre todo a la clase media. Y eso fue lo que pasó. Es decir, esa es la base de una economía digital que ahora parece que se quiere volver a implantar. Este segundo intento de hacer una disociación entre los productos geológicos y la economía, es decir, que el PIB pueda crecer sin necesidad de echar mano de recursos geológicos, tanto hidrocarburos como el petróleo, el gas o el carbón, como en el caso de los minerales que puedan apuntalar todo el despliegue digital que se podría llegar a hacer, ¿no? Pero bueno, esto es imposible. Tiene truco, tiene el truco eso de llevarse la economía fuera y dejar aquí a la gente colgada, así de claro, ¿no? Y eso es un poco lo que se quiere volver a implantar. Pero yo creo que o no les llega bien la información a los dirigentes, o se la dan muy filtrada, con lo cual, bueno, siguen apareciendo ciertos papers en los que se dice que se podría dar un cierto desacoplamiento. Yo entiendo que una parte sí, pero desde luego el desmaterializar la economía es imposible. No se ha dado nunca, jamás se ha visto nada por igual y además es imposible. Y además tenemos el ejemplo del Smart 2020, que es un gran laboratorio con prácticamente 12, 13 años de experiencia en los que podemos sacar mucha información. Yo no sé por qué no se está utilizando, porque poco se habla del fracaso, ¿no? de aquel itinerario. Pero bueno, ahí están los datos. Sí. Bueno, es que a mí lo que me sorprendió, por ejemplo, cuando visité la página del Pacto Verde Europeo, es que uno de los 3 principios es justamente esto, es que el crecimiento económico está desligado del uso de recursos. Y lo pone textualmente, ¿eh? Bueno, como sabes, entrevistamos aquí a Antonio Turiel y hablamos de muchas cosas, pero la idea general que defendió, con todos los datos en la mano, fue que durante los próximos 5 años ya habrá consecuencias serias del pico de producción de petróleo y de otros problemas de disponibilidad de recursos. De fondo estaba la idea de que es necesario decrecer. Ahora bien, en todas partes vemos, como estábamos diciendo, muestras de que los países de la Unión Europea, entre otros, quieren seguir creciendo. Por ejemplo, el crecimiento se menciona en el recién mencionado Pacto Verde Europeo o en la recién aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España. ¿Qué pasará si seguimos empeñados en crecer? ¿Y a quién afecta esto? ¿Y a quién interesa, no? Al final. Ya. Bueno, aquí hay has comentado un montón de cosas, aquí en materia, solamente el párrafo que acabas de lanzar, hay muchísimo. Primero, vamos a ver, Antonio Turiel, claro, hablaba del tema del crecimiento y hablaba del problema del suministro de aquí a 2025, ¿no? Pero estos no son datos de Antonio Turiel, o sea, estos son los datos que se extraen del último informe de la Agencia Internacional de la Energía, que, como sabes, es un órgano corporativo, informa a los gobiernos, es de la OCDE, y España es un miembro de la OCDE, es decir, que toda esta información la tienen nuestros dirigentes, no es nada que Antonio Turiel, simplemente Antonio Turiel está leyendo en alto algo que dice la Agencia Internacional de la Energía, lo mastica, lo digiere y nos lo da chupado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la suerte, pero la super suerte de tener una persona, sobre todo en el ámbito del habla hispana, que tiene una generosidad increíble porque se traga todos esos compendios de 700 y pico páginas, los digiere, los disocia, los explica de maravilla y nos los da a decir. Eso no, hay muchos países que no lo tienen. Y bueno, por eso el éxito que tiene
También muchos de los enemigos que le salen a Antonio Turiel tienen que ver con el hecho de que dé toda esta información tan fácil cuando mucha gente es tan vaga, y sobre todo los que deberían mirarlos, es tan vaga que es que ni siquiera se los ha mirado, ¿no? Y luego está hablando pues, sin saber. Antonio Turiel no está dando ningún dato suyo, simplemente está comunicando a un nivel bastante simple, para que lo pueda entender cualquiera, que hay un problema. Y el problema es ese, de que de aquí a 2025 tenemos un problema de suministro de petróleo por una serie de causas que tienen que ver tanto con la infraestructura como el problema de la extracción geológica, del que ya si quieres hablamos luego de la tasa de retorno energético, y ahí está. Bueno, entonces, eso es lo primero. Segundo, que ese suministro pueda causar problemas y tal, lógico. A ver, lo que pasa es que no hay sustituto, es decir, no tenemos un sustituto a la vista, tan versátil, con una densidad energética tan grande y tan bueno como ha sido o ha venido apuntando el petróleo a nuestra forma de vivir. Ten en cuenta que una máquina, un automóvil, que pesa 1,5 toneladas, con 1 litro de una cosa que se llama gasolina, que va a su motor, tú puedes recorrer 20 kilómetros de aquí hasta allá y bueno, pues y volver prácticamente, ¿no? Ahora intenta hacerlo con cualquier otro tipo de energía, ¿no? Es imposible, vamos. Eso respecto a lo de Antonio. ¿Por qué se empeñan en la Unión Europea en todo esto? Bueno, pues hay una presión, yo creo que de grandes empresas y de lobbies, pues bueno, pues que ahora mismo realmente el otro día pues salió el informe, el Next Generation Europe, y efectivamente hablan no solamente de, a ver, yo desarrollo sostenible es una expresión que puedo tolerar, ¿no? Pues desarrollo y sostenible, vale, de acuerdo. Pero es que crecimiento sostenible es absurdo. O sea, hay 30 años ya que se han publicado documentos científicos, informes científicos, están todos publicados, están indexados, los tienen todos los gobiernos y tal. Es que es absurdo. Yo no sé cómo pueden caer en el error de seguir hablando de crecimiento sostenible. Es un oxímoron como la copa de un pino. O sea, no existe ningún crecimiento sostenible en ningún ámbito natural, ni en un matraz con unas bacterias, pues llega un momento que contaminan tanto que acaban o comiéndose unas a otras o produciendo cosas tóxicas que al final, o sea, una parte de ellas muta y se las puede comer, pero con un decrecimiento. Pero bueno, en cualquier caso, nada en esta vida crece, y menos en un entorno que es finito, ¿no? Desde lo más simple, como te decía, hasta una economía como la nuestra. Finalmente, este decrecimiento no es que se pueda hacer ni sea una opción ni nada. Es decir, lo que se intenta es evitar que en ciertas zonas acotadas y que tienen pues un privilegio de tipo económico, militar o el que sea, puedan perder sus privilegios de crecimiento económico a costa de que otras van a seguir siendo pues machacadas y esquilmadas, ¿no? Que es un poco como ha venido funcionando hasta ahora, pero cuando ya nos hemos encontrado con los límites del planeta. Realmente, como tampoco se va a poder hacer, por lo que vamos a comentar luego, la tasa de retorno energético, el decrecimiento no es una opción, sino que es una determinación, si quieres, ¿no? Es decir, todos, si podemos decir, bueno, vale, es que en esta zona de aquí del planeta estamos creciendo, pero es que es a costa de que otros, si hacemos el global, vemos que realmente ya se está decreciendo desde hace mucho. En muchos de los indicativos pues los podemos dividir per cápita, los podemos hacer fáciles de digerir, como nos plantea, por ejemplo, Antonio Turiel, y vemos que ya se está decreciendo, ¿no? Y bueno, la economía está condenada al decrecimiento y no pasa nada. Es decir, posiblemente sea es como cuando vas al médico, ¿no? Y de repente te encuentras que que estás como una foca, que tienes colesterol, azúcar, tensión, o sea, estás fatal. Tienes que ahora mismo ponerte régimen, lo tienes que hacer sí o sí, porque si no mañana te mueres, ¿no? Entonces te viene bien un poco para salvar ese decrecimiento en este caso de grasa de tu cuerpo, pues te va a venir bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, decreces materialmente, pero creces en calidad de vida. Bueno, pues es un poco el planteamiento. Nos toca, es decir, toca ya, nuestra civilización ha llegado a una serie de topes relacionados con lo que te comentaba, que estaba apuntado por los minerales, es decir, tanto de origen hidrocarburo como los minerales metálicos que van a sustentar la supuesta revolución digital, que vemos que tiene muchos problemas y se está encontrando con grandes hándicaps como son los semiconductores, etcétera. Bueno, y pues vamos a decrecer. Y yo no sé, ya me he ido por las ramas porque me has comentado tantas cosas que yo creo que era lo que decía Antonio Turiel de que iban a faltar aproximadamente unos 25 millones de barriles de petróleo diarios, creo que era algo así. El decrecimiento, pues que eso conlleva, lógico.
Y luego, pues, la apuesta del crecimiento verde absurdo que se ha planteado desde el Next Generation EU. También has comentado algo sobre el documento de la nueva ley de cambio climático, que está bastante bien en el aspecto climático, pero que cojea de una parte, que es precisamente el no incluir esta parte del declive energético innegociable, ¿no? Mucha gente piensa que con la implantación y el gran despliegue de renovables que vamos a vivir, que estamos viendo ya, ¿no? En la península ibérica, con eso vamos a suplantar el problema por ejemplo, del transporte, que es el 99% dependiente de energía fósil, con energías renovables, electrificando y tal y cual, y vemos no tenemos la infraestructura ni vamos a poder hacerlo de la noche a la mañana. Aparte de los materiales que hubiésemos necesitado, tendríamos que haberlo empezado hace 20 años y hay algunos que nos costaría poder tener su suministro en los próximos 300 años, 500 años, o sea que olvidémonos de que de aquí al año 2030, como marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, o de aquí al año 2030, como marca la Agenda 2030 también de la Comunidad Europea, basado en ellos para la descarbonización y todo esto, porque no lo vamos a conseguir. Es que es absurdo. O sea, ya te digo, se puede haber unas zonas determinadas que puedan hacerlo a costa de otras. Entonces ahora lo que estamos viendo es que en el Estado español está pasando un poco a nivel fractal, si quieres, ¿no?, las políticas internacionales, centrándose que la periferia ahora es la península ibérica y el centro pues son las grandes ciudades como puede ser Madrid o Bilbao o Barcelona. De hecho, en tu última publicación hablas sobre la centralización, tanto del consumo de recursos como de la gestión de la energía. Bueno, lo estabas comentando ahora, pero si quieres extender un poco a qué te refieres con esta centralización y qué relación tiene con que se priorice, por ejemplo, la producción de energía eléctrica, ¿no? Sí, esto es conocido en los ámbitos, si quieres, que seguimos el tema de la dependencia energética de la economía, ¿no? Geológicos, los economistas ecológicos, o físicos como Antonio Turiel, si quieres, bueno, el grupo de investigadores de la dinámica de sistemas de la Universidad de Valladolid. Bueno, eso es mucha gente ya en la que te podemos ver en todos los ámbitos artísticos, ámbitos humanitarios, ámbitos humanistas, historiadores, etcétera. Bueno, pues es verdad que decías que yo soy un poco transversal en todo esto y me he nutrido desde las ciencias de la Tierra, puesto que es la base, he podido tener acceso a todas las otras disciplinas. Por lo tanto, no tengo ni idea de física, ni idea de historia, ni idea de ecología, ni idea de nada, ¿no? Pero lo veo desde la parte más baja, que es la parte mineral, ¿no? La base que sostiene todo el sistema. Entonces, bueno, cojo un poco de aquí, cojo un poco de allá, hago mi batiburrillo y veo, ¿no?, el problema. Entonces, bueno, sí que hablando con historiadores, contrastando la información con gente del mundo de las humanidades, pues he podido tener esta perspectiva que simplemente era ponerla en contexto. Es decir, el Estado español nace en su aspecto centralizado y sobre todo, claro, personalizado en la ciudad de Madrid, nace con Felipe II, Entonces ya es mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de que él planta la Villa de Corte en una ciudad que tenía una función periférica muy, muy pequeña en la parte árabe, ¿no?, de la parte musulmana de la península ibérica, y a partir de ahí, en el momento que la cruza, se funda la ciudad de Madrid. Entonces, la ciudad de Madrid tiene que ser dotada de grandes infraestructuras para poder tener ese papel central que luego siguieron el resto de los reyes, ¿no?, y también las repúblicas y las dictaduras, todos, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, pues es que es curioso porque justo en esa época se descubre la primera mina de carbón de la península ibérica. Digamos que el capitalismo fosilista se hace justo, yo estoy aquí ahora mismo en Arnau, en el norte de Iberia, al lado donde se fue la primera mina y el primer ferrocarril, aquí en Asturias. Y bueno, pues un monje que encontró una piedra negra que le pareció increíble porque ardía, ¿no? Y podía hacer las funciones del carbón vegetal, con lo cual se podían hacer herramientas de labranza, incluso tecnología un poquito más complicada para la época, pues para cuestiones más de pequeña industria, ¿no? Entonces se lo dijo a Felipe II, o sea, recientemente, hace 3 o 4 años, se encontró el documento en los archivos, en el que le da la primera concesión de extracción de hidrocarburos de España, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a quemar carbón para hacer la pequeña industria. Y bueno, unos pocos siglos después, 2 siglos después, pega el salto industrial, ¿no? De tal forma que esta primera mina, la primera mina de España de hidrocarburos, primera mina de Europa que opera bajo el mar, ya a finales del siglo XIX, con tecnología belga, y la Real Compañía Minera de Asturias explota y pone en funcionamiento lo que es el capitalismo fosilista que empieza en España. Y ahí es donde ya todo ya se lanza, ¿no? Y entonces, bueno, pues los sueños de la realeza, de procurar a Madrid
lo posible. Primero porque había un imperio que traía muchos materiales, tanto de muchos de lujo como materiales básicos de ultramar, entraban por los 6 puertos que estaban comunicados por 6 radiales, que son las nacionales, a los mejores puertos de España, y bueno, de ahí se llevaban las mercancías hacia Madrid, ¿no? Por supuesto que Felipe II y posteriores reyes quisieron darle salida al mar directa a Madrid, ¿no? Madrid hay 2 proyectos interesantísimos, uno por el Tajo, saldría por Lisboa, pero fue inviable, ¿no? Y el segundo fue por el Guadalquivir, ¿no? Que sería hacer los canales, se llamaba el canal del Guadalquivir, que comunicaría Madrid directamente con América, con el mar a través del Guadalquivir, pero también fue inviable, por supuesto, ni siquiera hoy. Pero vamos, que eso fue el sueño de todos. Con lo cual, bueno, pasa una cosa, pasa que cuando hay el primer repliegue colonial y se pierden las colonias, Madrid sigue siendo el centro y sigue recibiendo a partir de las nacionales, ¿no? De las carreteras nacionales. Y no es hasta bien entrados los años 50 que, bueno, después de las pérdidas de Cuba, etcétera, y la catástrofe de 1898, la verdad que se desarrolla muy poco el seguir apuntalando la forma esta centralista de vivir, de tal forma que en el año 1900, 7 de cada 10 personas trabajaban en el campo en España para mantener a 3 que vivían en las ciudades, ¿no? Poco a poco se dio la vuelta hasta llegar en el 2010, donde 2 personas vivieron en el campo y 8 en la ciudad. Esa tasa de urbanización fue imposible si no se llegaba a pasar en el siglo XX por una cuestión fundamental, que fue la irrupción de los combustibles fósiles en nuestra economía. Es decir, cuando sobre todo en el año 1957 se inventa un coche español, que es el SEAT 600, el SEAT 600 en el 57 irrumpe y lo que hace es un despliegue brutal de toda la industria, pero también del turismo. Entonces, bueno, nos damos cuenta de que España pasa a tener unos consumos de petróleo impresionantes y apuntar a una economía que sigue siendo centralizada, con lo cual se aprovecha para arreglar las carreteras, incidir más todavía en lo que es el apuntalado de Madrid central, o sea, Madrid como eje central de toda la economía. Y llega el año 2020, o sea, la primera en 2008, en el 2008 colapsan los sistemas y bueno, pues tenemos un problema de crisis y tal, que va pagando la clase media, a trancas y barrancas a base de deuda y tal, y llegamos a lo que llegamos, pero en el año 2020 nos damos cuenta de que no está garantizado el suministro, ni de papel higiénico, ni de mascarillas, ni de vacunas, ni de muchas cosas, incluso de productos principales. Y pensamos que esto, bueno, que simplemente es una crisis pasajera, que esto se puede solventar con energías renovables. Pues realmente la respuesta es que no. Entonces, bueno, nos empiezan a hablar ya a partir de documentos europeos como el SH048 de las nuevas economías circulares descentralizadas y tal y cual, de la descentralización. Claro, España tiene que descentralizarse, con lo cual lo que buscamos es economía local, de cercanía, circular, todo este rollo que se cuentan tanto en los ODS como en la Next Generation EU como en el SH048 con muchos dictámenes, pero yo creo que no lo acaban de entender, puesto que está en la inercia de que ha funcionado un sistema centralizado en Madrid que ahora mismo es un paraíso fiscal, como ha dicho la OCDE, en el que, bueno, lo que haces es que todas las rentas del capital del destrozo de los ecosistemas gallegos, asturianos, extremeños, etcétera, tienen domicilio fiscal en Madrid, con lo cual lo que tienes es que sí, efectivamente, marca según el PIB unos índices de riqueza muy altos, pero lo hace a costa de destruir de otras comunidades y saquear los recursos de otras zonas, ¿no? Eucaliptos, centrales nucleares, las centrales de carbón que ya no funcionan, que funcionaron en su momento, dejaron arrasados muchos poblados, en el abandono. Y entonces, bueno, no se ha entendido que eso ya no puede seguir. ¿Qué se hace ahora? Pues un nuevo neocolonialismo que consiste en la implantación de darle a grandes empresas, sobre todo que tienen un carácter especulativo brutal, el darle la posibilidad de implantar, pues para los próximos 20-25 años, grandes parques eólicos y solares en la España abandonada, en la España vaciada, para seguir manteniendo un sistema que va a tener un recorrido bastante, además, calamitoso. No lo va a suministrar como suministraron los combustibles fósiles, pues un desarrollo bastante calamitoso como el que se pretende, ¿no? Como el sistema colonial, pero sin colonias, y dentro de lo que, y yo creo que, bueno, aquí ya empiezan las tensiones políticas, Cataluña, País Vasco, otras zonas, y empiezan pues los verdaderos problemas de falta de equidad y de que no funciona un sistema basado en el capitalismo de crecimiento continuo, sin decirlo de forma peyorativa, está basado en ciudades capitalistas que son con una tasa de urbanización de 8-2, es decir, 8 viven en la ciudad para 2 que viven en el campo. Y eso pues se está revirtiendo, es un problema que se está revirtiendo, ¿no? Entonces, claro, lo que no puedes hacer
es destrozar aún más la España vaciada a base de estos campos solares, pues porque al final pues te hundes tú solo en tu ciudad y has hundido todo el país. O sea, yo creo que aquí hay que replantearse un nuevo sistema de relaciones, no económicas solo, sino sociales, etcétera, ¿no? Y de territorios. Al margen de lo que pueda cada uno pensar, lo que es España, lo que es el Estado español, lo que es el Reino de España, o llámale X, ¿no? Pero bueno, va a haber tensión y cada vez más. Y es una tensión que, como ves, tiene base geológica por lo que te acabo de contar. Yo te iba a preguntar que qué podemos esperar de los fondos de la Unión Europea dedicados a la transición energética, pero entiendo que ya has respondido holgadamente, ¿no? ¿O quieres añadir algo? A ver, sí, momentáneamente es una especie de clavo ardiendo, si quieres, ¿no? Al que se nos vamos a agarrar. Pero realmente en el trasfondo es un poco... Así como en 2008 los bancos fueron rescatados por los más pobres de forma descarada, hoy nadie lo puede negar, ¿no? Aquí tenemos el retrovisor de la historia. Es decir, que quien quiera negar que aquello fue un rescate de las capas más humildes para las grandes empresas que sacan pecho en los mercados internacionales, pues es así. Es decir, lo que fueron aquellos brotes verdes, la senda del crecimiento, la recuperación no sé qué, que se ve luz al final del túnel, que dependiendo de si era socialista o popular el gobierno central, nos decía una cosa u otra, pero realmente en lo que consistió todo aquello fue en derivar toda la riqueza de las capas más humildes hacia esas empresas, ¿no? Bueno, hoy es una segunda vuelta de tuerca de lo mismo, pero claro, sin ser claramente a través de los bancos. Es decir, no salvamos el banco, sino que salvamos a sus órganos de actuación empresarial. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es que aquellas empresas que tenían campos que ya no son rentables, como Repsol con el petróleo, como Petronor con los hidrocarburos, pues lo que hacen es que se visten de verde y dicen que van a darle un poco al tema solar, al eólico, lo que sea. Y realmente lo que hacemos es endeudarnos hasta las cejas, no solo nosotros, sino esta vez también a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que durante esos 25 años ellos puedan especular y llenar todo el paisaje de molinos, y ya veremos a ver qué se puede hacer. Pensando nada más en una distribución exactamente igual centralista como la que ha habido en los tiempos de Felipe II. Es decir, que no tiene recorrido. Yo no le veo recorrido, no se lo veo. O sea, yo creo que aquí faltan historiadores en los grandes centros de pensamiento, pero libres de prejuicios, no pagados por la comunidad política o empresarial, de la misma forma que faltan científicos. No es un problema científico, o muy poco científico si quieres, pero mucho más social y mucho más histórico, y es un cambio de mentalidad que parece imposible de arrancar de las cabezas que estuvieron sometidas que vivieron o tuvieron la suerte de vivir, como nosotros, en una época de crecimiento continuo, de la aceleración continua y tal, pero que moldeó pues toda nuestra educación, toda nuestra vida, pero que eso se acabó. Que bueno, ellos piensan que eso se puede seguir, que estamos viendo una especie de anomalía, ¿no? Cuando realmente la anomalía fue aquello. Ya, bueno, y este paisaje que se ve, ¿no? Como lleno de placas solares. Claro, ¿todo esto tiene algún impacto medioambiental? Más allá de esta inyección de dinero público a empresas, ¿todas esas construcciones tienen algún efecto medioambiental negativo? A ver, mira, yo no soy especialista en el problema biológico, pero hay muy buenos estudios hechos, sobre todo, por ejemplo, en Navarra se han preocupado bastante, no solo desde el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, sino que colectivos, ya sabes que Navarra es una región donde yo vivo. Ahora, a pesar de que ahora estoy en Asturias, pues por cuestiones familiares, estoy yo viniendo constantemente y, bueno, llevo muchos años allí. Ya sabes que he sido profesor en una universidad allí durante un cuarto de siglo y, bueno, pues llevo desde los años 90, desde finales de los 80 llevo viviendo en Navarra y, bueno, veo que es una pequeña comunidad, es solamente 600 y pico mil habitantes, pero en la que la gente es muy participativa, con unos niveles no solo de participación, sino de investigación ciudadana muy altos, comparables al País Vasco, o muy por delante del País Vasco y de Cataluña, ¿no? Seguramente. Lo que pasa es que es como es muy pequeño, ten en cuenta que en toda Navarra vivimos bastante menos gente que en Vallecas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos acceso a poder hablar directamente con los políticos o con los dirigentes y tal, con lo cual, bueno, pues y bueno, hay muy buenos estudios, porque sobre todo sabes que los primeros parques eólicos fueron navarros, es decir, Navarra es pionera en la implantación del primero, que fue el del Perdón, que tiene ya 29 o 30 años, no recuerdo si es 29 o 30, pero sé que ya ha cumplido una barbaridad de tiempo. El Parque del Perdón, a 15 kilómetros al sur de Pamplona, fue el primero en que llegó a suministrar en su momento cosas que parecían mágicas, porque eran más del 20% en algunas noches de la energía, por ejemplo, del iluminado
urbano, ¿no? Claro, entonces venía gente de todo el mundo, de China, de Japón, de Alemania, todos vamos a ver el milagro aquel, ¿no? Pero estamos hablando de una cosa que ahora se vive de rentas, ¿no? Ahora ya hay parques eólicos por todas partes. Y hay muchos problemas con muchas especies, con el buitre leonado, con una cantidad de especies tremendas que están sufriendo, pues, el impacto primero porque, bueno, mecánicamente se los cargan las aspas, y luego, pues, porque el propio zumbido, el propio problema del desplazamiento de las especies hasta zonas que a lo mejor no son sus ecosistemas, está teniendo problemas. Bueno, todo esto sí se ha puesto encima de la mesa. Yo he estado en seminarios, he estado conviviendo con biólogos en los que se lo planteaban directamente al gobierno de Navarra, y bueno, hay estudios, sí, y no es, hombre, el impacto es malo, y luego las derivaciones que tienen con respecto al problema de la pérdida de biodiversidad, y ya sabes que esto trae a sí mismo el que se expandan, pues, virus, por ejemplo, ¿no? Pues trae grandes problemas, sí. O sea, no es inocuo, vamos. El Tribunal Constitucional ha puesto muchos problemas a las leyes anti-fracking que han ido proponiéndose en comunidades autónomas por invadir justamente las competencias estatales. Ahora el fracking será prohibido en todo el territorio español por la Ley de Cambio Climático. Tú trataste públicamente este tema en su momento. ¿Cómo viviste ese proceso y debates sobre el fracking? Bueno, a ver, yo recuerdo que mi primera intervención al respecto vino del grupo Vocento, porque se estaba poniendo muy de moda en Estados Unidos, algo de allá por 2011, una cosa así. Y bueno, pues decían, oye, ¿qué es esto del fracking? Que está la gente diciendo que si Estados Unidos que si va a ser independiente gracias a esta nueva tecnología y tal y como. En el momento que te ponías a profundizar un poco veías que era un timo, ¿no? Y realmente, bueno, pues era una gran burbuja, pues que dentro del sector de los hidrocarburos, pues había grandes buscadores de subvenciones que intentaron convencer, y en muchos casos lo hicieron, a políticos tan absurdos como, por ejemplo, el exministro Soria, ¿no? Que yo creo que, bueno, realmente no es que fuesen absurdos, a lo mejor sabían perfectamente que no tenía mucho recorrido, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquel momento, recuerdo también una votación, la primera del Europarlamento, creo que fue en noviembre de 2012, y me llamó justo por teléfono en ese momento en directo, en plena votación, una parlamentaria del Partido Popular, que estaban haciendo la votación, y me dice, oye, ¿qué es que esto y tal? Y yo le dije, no, tú vota en contra, o sea, pero sí, claro. Dice, pero es que todo mi grupo va a votar a favor y tal. Y dice, bueno, pues tal, pero es que esta era una mujer que tenía principios, no te lo pierdas. Bueno, votó en contra. Así que, claro, luego cuando salieron un montón de tal, ¿quién ha votado en contra? ¿Quién ha votado en contra? Pues estaría callada, y aquí nadie dijo ni mu, pero bueno, pues alguien que se habría equivocado, pues nadie dijo ni mu, ¿no? El caso es que bueno, quedó como una especie de moratoria para que cada país hiciese lo que quisiera. Entonces yo empecé a entrar en los debates, sobre todo de Cantabria, ¿no? Me invitaron a varios, en Torrelavega, en Santander Capital, en la Escuela de Ingenieros de Caminos, y tal, a debatir, pues siempre el formato siempre era el mismo, ¿no? O aquí en la Facultad de Geología de Oviedo, con Isaac Álvarez. Me acuerdo, eso era un representante de Repsol o del sector, y siempre pues solían llevar a un ecologista o a un friki como yo o alguien así, ¿no? Pues diciendo, este es el que está en contra. Yo nunca decía que no dijeran que estuviese en contra. Es que yo era crítico con aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues ese había un debate en el que ellos ponían que esto es buenísimo, puestos de trabajo, por supuesto, desarrollo económico para las zonas y tal y cual. Lo de siempre, ¿no? Y ponían como ejemplo Estados Unidos y tal. Entonces tú ibas allí con los datos de que en Estados Unidos ni era en absoluto autosuficiente energéticamente, que se compraban más barriles que nunca, y que aquello tenía un problema. Tenía un problema no solo de contaminación, que es lo que querían oír, o de terremotos, que es lo que querían oír. Un problema que el debate se derivase a la parte ambiental, ¿no? Pero cuando tocabas la parte económica, y además no la de dinero, que era un poco la que ellos, en cierto modo, querían preservar por el tema de las subvenciones, ¿no? Porque allí las empresas de fracking nunca han ganado dinero, ¿eh? Quizá las pequeñas, cuando vendían los pelotazos a las más grandes, sacaban un poco de tajada, pero realmente en el conjunto de todas las operaciones de fractura hidráulica fueron pérdidas anuales desde el año 2010 hasta recientemente de más de 100.000 millones de dólares anuales perdían, ¿no? Era un agujero sin fondo. El caso es que tú les hablabas de la tasa de retorno energético y decías que, bueno, claro, que hasta ahora habíamos podido mantener una sociedad estupenda en crecimiento y tal cual, porque con un barril, en su momento, llegamos a sacar 100 allá en los años 30, 40, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y un poco pasada la Segunda Guerra Mundial, pues teníamos unas tasas de retorno altísimas y mayor eficiencia, con lo cual pudimos hacer, con un barril solo, podíamos llegar a sacar pues 80, 90, y bueno, pues la cosa fue bajando, que esto es como cuando vas a coger manzanas. Primero coges las buenas y las guay, y al final cuando te das cuenta, pues solo te quedan unas que están súper altas,
muy lejos de coger, o que son una porquería porque tienen gusanos, son feas y están todas pues con puntitos marrones y echas un asco, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos ha pasado un poco con el tema de los hidrocarburos. Y el fracking al final es lo último de lo último, de exprimir lo último que queda de la naranja, como última desesperación, ¿no? Entonces, claro, las tasas de retorno ya no eran de 1 a 100 como en el siglo XX, sino que estábamos hablando de que los mejores puntos de fracking eran 1 a 8, eran 1 a 7, 1 a 4, ¿no? Y había incluso barriles que habían entrado al mercado con 1 a 1 o incluso menos. Dice, pero ¿cómo es posible que te hayas gastado un barril para sacar otro? ¿Dónde está el negocio aquí, no? La economía de la energía era un desastre, ¿no? Y entonces que había economistas que decían, bueno, este chaval tiene que estar, o este señor está loco de la cabeza, está diciendo tonterías porque esto no es posible. Pero claro, esto se fue posible gracias a toda una orquestación financiera detrás que, bueno, que fue la que lo apuntaló, ¿no? Pero era así, realmente las tasas de retorno energético eran muy bajas en el fracking, con lo cual no se podía garantizar pues una sociedad como la que había vivido, la que habíamos montado, con tasas de retorno de 1 a 100, de 1 a 80, de 1 a 50, ¿no? Hoy en día estamos en 1 a 12, 1 a 15, por ahí andamos. Y bueno, pues ahora el debate no es si es rentable el fracking, si es rentable las arenas asfálticas, si es rentable en alta mar, si es rentable simplemente en qué términos de tasa de retorno energético, porque claro, no es lo mismo pinchar como en Texas en los años 30 y que te salga 100 barriles, si tú no has gastado nada y te sale un montón, con lo cual eso lo derivas para hacer hospitales, agricultura, de todo, ¿no? Industria, para ver el crecimiento garantizado, ¿no? A de repente, pues hacer una cosa en el mar que con un barril pues sacas nada más que 10, ¿no? Entonces, claro, solo te quedan 9, por muy eficiente que seas, esos 9 pues tienes que llevarlos para transporte, refinado, no sé qué y tal. Y te queda muy poquito pues para los museos, para la educación y para todo esto, ¿no? Entonces, bueno, al final la discusión se centra más que nada en cuál es el límite o el umbral de tasa de retorno a partir del cual podemos garantizar una sociedad como la que hemos vivido, ¿no? En crecimiento tecnológica e industrial. Y entonces, bueno, pues hay unos autores que hablan de 1 a 10, otros de 1 a 5, que podría incluso llegar a ser 1 a 5. Y entonces, bueno, pues intentar seguir montando una sociedad como la que hemos vivido con nuevas fuentes o captadores de energía que den rendimientos de 1 a 5, entre 1 a 5 y 1 a 10, ¿no? Y ahí están las renovables, que en algunos casos están por debajo, en 1 a 3, 1 a 1, 1,5, 1 a 2, una cosa así, con lo cual no tenemos mucho recorrido, sería la solar, o 1 a 8, 1 a 7, 1 a 15 en el mejor de los casos en las mejores eólicas. Y las hidráulicas son muy buenas, pero no hay más que despliegue, y luego claro, estamos hablando de que las renovables suponen solamente un 14% de todo el mix, ¿no? Y que ahora mismo el 86% que sustenta todas las redes digitales, de transporte de mercancías y tal, es todo combustible fósil, con lo cual, bueno, para sustituir eso es imposible, con lo cual ahí estamos otra vez en el decrecimiento económico, en el decrecimiento energético inevitable, innegociable y que además nadie nos ha preguntado, nos guste o no, lo vamos a hacer. Entonces, a lo que se trata es de cómo lo hacemos. A ver, si lo hacemos, pues eso, con una especie de fascismo totalitario, que es una solución, hay gente que ya se ha dado cuenta y lo están llevando a cabo, por eso el despliegue de grandes fuerzas de ultraderecha, fascistas y tal, que estarán basadas en energías renovables, porque no va a haber otras, y entonces, bueno, hablamos de ecofascismo. Hay unas élites que viven, pues, mucho mejor que un montón de masa, totalmente, bueno, pues, depauperada, con incluso, sin la garantía de muchos derechos básicos, no solo sociales, sino necesarios, como personas. Y bueno, ellos vivieron a cuenta de todo esto. Y eso es lo que se llama ecofascismo. Es una solución al problema. Hay otra solución, que es el colapso. El seguir igual con el BAU, que es el business as usual, intentar crecer, que como nos vamos a estrellar, pues llega un momento que nos damos la torta. Si no revienta el mercado como en 2008, revienta cualquier otra cosa, los bitcoins. Si no revienta los bitcoins, se cae internet. Y si no se cae internet, pasa algo gordo. Hay una invasión, o una guerra, o algo, ¿no? O otra pandemia, cualquier otra cosa. O muchas de ellas por aquí y otra por allá. Uno se salva, pero el otro no. Le toca a Alemania, pero no a nosotros. O le toca ahora a Israel y, bueno, poco a poco. Y se va haciendo una especie de queso de gruyère con agujeritos por todas partes hasta que colapsa todo el sistema, ¿no? Y esa es otra solución. Y luego hay más soluciones intermedias, que serían el apostar por una economía, digamos, estacionaria, que ni crece ni decrece, y que se podía ir tomando, pues, como cambiando las relaciones. Pero claro, todo eso tiene que ver con un planteamiento descentralizado, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Eso se podía llevar a cabo siempre y cuando no existiese, pues, esa forma histórica de concebir el Estado como un central, con una villa de corte, que es Madrid, donde el 15% de la población
de Iberia, 6,7 millones de personas no producen absolutamente nada que pueda garantizar la vida y producen miles de millones de toneladas de desecho anuales que tienen que ser repartidas por el resto de las comunidades, ¿no? Es decir, Madrid ahora mismo no garantiza la vida a nadie, y bueno, pues con energía eólica y solar difícilmente vas a poder mantener al 15% de la población en un territorio minúsculo. O sea, es que no puede ser, con lo cual esa reversión del 8-2 que estamos ahora, de 2 en el campo, 8 en la ciudad, pues empezará otra vez a coger digamos el itinerario al revés que pilló en los años 60 y 80, con los que cada año el 1% de la población rural se iba para las ciudades, ¿no? Y la mayor receptora era Madrid. Bueno, pues ahora será al revés. El 1% de las personas de las ciudades empezarán a irse al campo y, bueno, pues empezarán a tener una serie de economías más corporativas, más cooperativistas, y, bueno, que es lo que queda. Y lo que además los gobiernos deben impulsar, apostar por ello y subvencionar si quieres, ¿no? O sea, ayudar a que sea así. Es que el ir contra marea, o sea, el ir contra corriente, es que es absurdo. O sea, ahora mismo todo esto del Next Generation tiene tal calibre de remar contra corriente, o sea, de cabezonería, de vemos que ha cambiado la marea, ha empezado de subir a bajar. Yo no sé si tú has hecho alguna vez piragüismo, pero hay en mi pueblo donde nosotros hacemos piragüismo, yo soy de un pueblo de Cantabria, o de enfrente de Santander, de Somo. Y bueno, pues ahí tirábamos mucho de remar, hacíamos piragua. Y entonces tenemos que contar con las mareas, porque allí sube y baja muy rápido. Entonces, como lo hacíamos por el río Cubas, cuando sube la marea, pues genial, porque vas con la marea y subes hasta el convento que hay cerca de Suesa. Y bueno, pues entonces cuando empieza a bajar la marea, bajas con la marea también. Entonces ya las excursiones se programaban para no remar contra corriente, porque es que remar contra corriente es dale que te pego como la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas, pero no te mueves del sitio y gastas muchísima energía, ¿no? Entonces, claro, a nadie se le ocurre, algún madrileño despistado que quería hacer piragüismo y no sabía que existía una cosa que se llamaba marea. Y entonces, en marea alta no se le ocurre mejor cosa que, o sea, en marea alta, sí, cuando está bajando la marea, pones a subir el río Cuba, así que es imposible. O al revés, coge al revés y cuando pone a bajar resulta que se pone a subir la marea y no puede llegar otra vez al puerto, ¿no? Porque le sube para arriba la marea. Bueno, pues esto es exactamente igual. Los Next Generation EU deberían acomodarse a la corriente. Ahora está bajando la marea, ¿no? Pues ahora si está bajando la marea, hagamos una política de bajada de marea. Es que es muy fácil. Pero no, ahí está la cabezonería de que viendo que está bajando la marea, pues se sigue todavía queriendo remontar el río, ¿no? Y ya no es posible. Ya. Pues podemos ir a la última parte de la entrevista. Quería ir al tema de la actividad sísmica, porque tú has dedicado gran parte de tu vida y sigues dedicando a investigar la actividad sísmica en España. Preliminarmente, ¿en qué situación está España respecto a dicha actividad? ¿Y cómo de preparados estamos ante este tipo de riesgos? Y, lo siento, 3 preguntas. ¿Qué entidades políticas son más conscientes de ellos? Bueno, a ver, España es un país sísmico, siempre lo ha sido, ha vivido sismicidad, no es un país del calibre sísmico que pueda tener Italia, ¿no? Ni que pueda tener, qué sé yo, Chile, mucho menos. Pero sí, aquí hemos convivido con los terremotos desde siempre, de la misma forma, desde mucho antes que Felipe II. Es decir, aquí tenemos datos históricos de terremotos importantes que bueno, pues han supuesto pérdidas de vidas humanas y pérdidas de ciudades enteras. Ahí tienes el ejemplo de Vera, en Almería, tienes el ejemplo de Torrevieja, en Alicante, o el terremoto de Andalucía del año 1884, ¿no? Más luego, por ejemplo, el desastre que supuso para toda Europa, además, el terremoto de escala casi 9, 8,8, que se produjo frente a las costas de Lisboa en 1755, que fue un antes y un después, sobre todo para la investigación científica, ¿no? Es decir, Europa tiene un problema con los terremotos y España tiene un problema con los terremotos. Y yo vivo en una zona, que es Navarra, que es la segunda zona más sísmica, si quieres, de la península ibérica, es la que más me ha tocado estudiar. Bueno, por el hecho de haberme incorporado en los equipos de investigación o lo que sea en algunas grandes infraestructuras como presas o bueno, pues, otras infraestructuras que tienen que cumplir una serie de normativas relacionadas con la posibilidad de que se den terremotos, ¿no? Entonces, bueno, para el estudio de los terremotos es muy importante tener una perspectiva histórica también, saber qué ha pasado en el futuro, porque claro, si tú vives en Oslo y sabes que puede nevar, pues sabes que puede nevar. Entonces, bueno, pero si vives y sabes que mañana puedes hacer un edificio y tienes que calcular que pueda tenerle 1,5 metros de nieve encima de sobrepeso, ¿no?
Sin embargo, si tú vives en La Habana, pues es muy difícil que pueda haber una nevada de 1,5 metros, con lo cual es digamos, una amenaza que no se suele considerar, ¿no? Pues en la España sísmica, pues tenemos que la zona que va directamente a Portugal, que puede más afectada es Huelva, Cádiz o Galicia, pues es una zona vulnerable a los terremotos atlánticos, como sucedió con el gran terremoto de Lisboa. Y luego tenemos una serie de zonas con terremotos intraplaca, que son, por ejemplo, pues los que tienen en la zona de Lorca, Almería, ahora están teniendo en Granada, y luego los Pirineos, ¿no? Nosotros los que estamos cerca del Pirineo, donde hemos vivido en los últimos 600, 700 años 6 terremotos destructivos con intensidades mayores de 9, 10, una cosa así. Intensidad, ojo, no hablo de magnitud, viene a ser una magnitud 6, 7, 6, algo, y que produjeron grandes desastres. El último fue en el Pirineo fue hace más de 260 años, con lo cual, bueno, pues esto se olvida. Ahí sí que saqué el concepto de amnesia sísmica, ¿no? Entonces, que es toda esta revolución del hormigón, que viene también con los combustibles fósiles, es nueva. Entonces, bueno, las nuevas ciudades se hicieron básicamente sin contar con esta realidad, hasta que en el año 2011, un 11 de mayo del año 2011, tuvimos la certeza y nos dimos cuenta de que vivimos en un país capaz de tener una sismicidad que es capaz de matar, de herir a personas, a 300 y pico personas, 9 muertos, destruir completamente el patrimonio histórico, paralizar una comarca económica y con sectores enteros paralizados completamente, como fue Lorca, ¿no? Y que nos volcamos y nos dimos cuenta de que vivíamos en un país que teníamos una sismicidad así de mortífera, sobre todo por el hecho de que tuvimos la buena o la mala suerte de que vino precedido por un pequeño terremoto de 4,5, entonces, que fue 2 horas antes, hora y pico antes, ¿no? Entonces fueron todas las cámaras allí a grabar. Y cuando estaban grabando los testimonios de la gente, pues yo estaba en casa, no sé qué tal, como la gente había salido a la calle por el tema de las réplicas y le habían dicho que no volviesen, tuvimos la suerte de que la mayor parte de la gente estaba fuera de los edificios y fuera de casa, ¿no? Pero, justo cuando lo estaban entrevistando vino el terremoto gordo, el de 5,1, que además tuvo una aceleración de 0,40 G, que es, bueno, la aceleración básica Y entonces eso se grabó en todas las televisiones, y quedó testimonio que dio la vuelta al mundo. Entonces, claro, tenemos las imágenes de Lorca grabadas en la cabeza y nos dimos cuenta de que no solamente había sido capaz de matar y de arruinar todos los sectores que te he comentado, sino que además era muy mediático el terremoto de Lorca. Porque se pudo grabar en directo, ¿no? Se vio los supermercados cayéndose todas las estanterías y aquellas torres que se caían y colapsaban y, bueno, y caían los ladrillos casi a un reportero de televisión española, etcétera, ¿no? Todo eso pues nos impactó mucho, ¿eh? Entonces, bueno, ahí empezó un estudio un poco más profundo de la sismicidad en la que, bueno, pues yo me dediqué sobre todo a la zona que me tocó a mí. Y ahí, bueno, pues hemos mejorado, pues sobre todo a través del urbanismo. Fundamos un movimiento internacional llamado INDERC, International Resilient Cities, bueno, que es más o menos un poco una fundación para la resiliencia de las ciudades en el siglo XXI a través del urbanismo. Y la distribución del territorio, de tal forma pues que deberíamos construir ciertas cosas dependiendo pues cómo tenemos una planificación sísmica, es decir, por ejemplo el hospital de Lorca estaba en la peor zona que te puedas imaginar. Claro, a nadie se hubiese ocurrido hoy, sabiendo que esa zona iba a ser una auténtica caja de resonancia sísmica, poner allí nada, unos columpios como mucho, ¿no? Pero nada que sea una construcción. Y bueno, pues repartir un poco la distribución del territorio y la urbanización y el urbanismo acorde con las realidades físicas, en este caso dinámicas, de los terrenos sobre los que construimos, contando con la sismicidad. Sí, en esto me he dedicado bastante, lo estoy llevando a cabo y bueno, pues poco a poco los estamentos oficiales se fueron dando cuenta. Yo estuve varias veces en el Parlamento hablando a sus señorías por el problema, sobre todo porque vivimos en los últimos años unos cuantos lo que se llama enjambre sísmico, que son terremotos continuos del orden de 20 al día o una cosa así, de los cuales unos cuantos se notan por la población y la gente se asusta, ¿no? Entonces esto me llevó a comparecer en el año 2013 en el Parlamento por un fenómeno sísmico que empezó en febrero, el 14 de febrero de 2013, y terminó prácticamente en julio, ¿no? Con unos 400 y pico terremotos, 2 de ellos de 4 y pico que asustaron bastante a la población. Y luego muchos que en la zona epicentral, que los de 2 y pico, 3 y pico, pues produjeron pequeños desperfectos, grietas, nada estructural, pero sí cayeron copas y la gente se asustaba, pues que te caen cosas de las estanterías y tal, ¿no? En el año 2017 vivimos otro y en el año 2020 otro. Este último mucho más violento, sobre todo la noche del 1 de octubre, que es tremendo, con 4 terremotos por encima de escala 4, que bueno, pues activó en cierto modo el plan
de riesgo sísmico, ¿no? Y pues sí, fui consultado por Protección Civil, por el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro y tal, un poco pues para qué medidas podemos ir tomando poco a poco, claro, porque esto no se resuelve de la noche a la mañana respecto de cómo vivimos en relación a esta realidad que nos ha tocado vivir y que se nos había olvidado, porque en cierto modo no lo habíamos contado con ella, ¿no? Y luego pues empezó lo de Granada, en el que, bueno, pues ahí los tienen. Están ahora retomando que, claro, tienen un problema de que siguen los terremotos, que son pequeños todavía, pero el enjambre ha sido de más de 2.000 eventos sísmicos en unos meses, ¿no? Bueno, sí. El gobierno se lo está tomando en serio, las comisiones a través del Ministerio de Fomento y los que correspondan se lo están tomando más en serio. Está bien preparada. En general España está bastante bien preparada para el tipo de sismicidad que tiene. Se construye muy bien. Aplicamos muy bien las normativas de construcción. Tenemos unos índices de calidad constructivos que ya quisieran, por ejemplo, en Italia con mucha más sismicidad, que ya quisieran en México con mucha más sismicidad. Nosotros ahí, por ejemplo, no tenemos, aplicamos prácticamente al 100% la normativa de construcción de forma categórica, cuando hay países que no lo hacen, ¿no? Teniendo mucha más sismicidad. O sea, no nos podemos quejar, estamos muy bien, muy bien. Entonces, digamos que la amnesia que has mencionado sísmica ya no es tanto, ahora tenemos más recuerdo. Sí, a ver, es que ya te digo que no sé si fue por suerte o por desgracia lo de Lorca, que fuese tan mediático, nos puso mucho las pilas y hemos espabilado mucho desde entonces. Y esas imágenes tan duras, ¿no? Tan fuertes de cómo le caía a la gente encima las cornisas y bueno, pues los cadáveres en la calle, que luego les ponían esas telas metálicas, no sé, que llaman tanto la atención, que muchas veces cuando vienen los inmigrantes en los barcos les ponen esas telas térmicas. Bueno, pues lo vimos en cadáveres por las calles de España, en Murcia, en Lorca. Y todo eso, pues, llama mucho, pues te deja mal cuerpo, ¿no? Vimos cómo sacaban a niños de los escombros, ¿no? Y todo eso te deja. Yo fui allí a trabajar tiempos después, me llamó la Universidad de Murcia, estuve con la Cámara de Comercio, con el Europarlamento, pues haciendo un plan no de reestructuración, porque había que reconstruir muchos barrios, ¿no? Porque hubo que demolir aquellos que estaban totalmente dañados, o muchos hubo que volver a hacerlos de nuevo, ¿no? Sino más bien para adecuar un poco también esa realidad y darle un empujoncito, digamos que eso no fuese una cosa por la que quejarse, ¡ay, que tenemos terremotos, qué horror! Sino decir, oye, mira, tenemos terremotos, esto le vamos a sacar un valor, ¿no? Y entonces fue la propuesta de hacer un centro de estudio de la sismicidad muy comparable, por ejemplo, al de California, ¿no? Pero que estuviese en España y que sirviese para toda Europa. Bueno, todo esto fue muy bien acogido por los políticos. Yo se lo presenté, recuerdo, al entonces alcalde de Lorca, llevárselo a Mariano Rajoy encantado porque iba a ganar las elecciones, las ganó. Y bueno, todo el mundo se olvidó de Lorca. Hasta las siguientes elecciones, que fueron creo que en 2015 o 2016, en las que me empezaron a llamar los nuevos partidos, Ciudadanos, Podemos y tal, para ver si yo podía ir a explicar allí a Murcia mi proyecto, y les dije que por supuesto que no, que ya había tenido bastante con ver cómo porque esto fue una donación, y no solamente mi donación, sino la de Mocedades, el último de la fila, el Real Madrid, el Athletic de Bilbao, que sé yo, muchos de los equipos que fueron allí a recaudar dinero para, pues todo ese dinero, hizo un programa Mercedes Milá, que te dejaba muy mal cuerpo. Vimos cómo se derivó pues a lo de siempre. Por poco corrupción acabó en las manos de los que siempre roban. No voy a decir su nombre, pues ya te lo sabes, pero siempre son los mismos, ¿no? Los que roban. Bueno, pues estos volvieron a salir en las elecciones. Es así de triste, pero bueno, digo, ya he tenido suficiente y no voy a ir a dar la cara por ningún partido político. Eso sí, fue cuando se presentó por segunda vez el proyecto en Lorca Resiliente en el año 2014. Y entonces sí que lo fui a promocionar otra vez. Habían cambiado mucho las tornas en la ciudad, en Lorca. Y bueno, pues les dije que me hiciesen en la parte social, que es un poco lo que me comentabas al principio sobre el activismo, ¿no? Y efectivamente todo tiene una vertiente activista. Entonces, bueno, yo no quise presentar una parte técnica, ¿no? Digamos, de hablar de ondas sísmicas, de años de retorno, etcétera, frecuencias y tal. O sea, aquí ni refuerzos de estructuras, ni geotecnia, ni nada de esto. Lo que quise fue que presentarlo había un panel que era el panel social, el panel económico y social, de recuperación de la ciudad a través de iniciativas que tuviesen que ver con la cultura, puesto que, como has visto en mi blog, es un blog que está enfocado precisamente hacia eso, hacia poner en valor
la cultura de cada territorio, de tal forma que todas aquellas, no solamente hablo de terremotos, sino también de inundaciones, de molinos solares o todo lo que has visto, de tomarlo como cualquier desaveniencia o no sé, por ejemplo, hablo de la presa de Vegadetera como la apuesta luego de Sanabria por ser una zona de estudio geológico y tal, pues llegó hasta tener 700 y pico mil visitantes anuales, más que Guggenheim en Bilbao. Por ejemplo, la presa de Tous, con su apuesta por el itinerario de los monumentos dedicados a cuestiones religiosas, ¿no? La ruta de los monasterios, que se llama. Qué sé yo, o sea, hay un montón de ejemplos de zonas que fueron azotadas por catástrofes que supieron encontrarse a sí mismas y hacer de eso una virtud, ¿no? Y una de ellas, la propuesta, fue precisamente en Lorca. Y mi blog está lleno de ejemplos, Santander mismo, ¿no? Como después del incendio se reinventó, pero es que Santander había habido varios impactos, no solamente el incendio, sino también el terremoto de 1938, la guerra, por supuesto, bueno, una ciudad que apostó por la cultura y llegó a ser el icono de la cultura estival de la Universidad Menéndez Pelayo. Todos los veranos pues salía en todas las televisiones y daba pues cursos relacionados con la cultura de forma muy importante. Así que Santander se reinventó a través de la cultura, como Bilbao, por ejemplo, después de las inundaciones del 83, que quedó completamente arrasada prácticamente en la zona centro, se reinventó a través de la cultura y la tecnología, ¿no? Y es una ciudad que ahora mismo es la ciudad más moderna de España, y es una ciudad que da gusto, habiendo pasado casi en 3 décadas de ser una ciudad de lo más insalubre, sucia, con unos problemas de paro que rozaban el 40% en algunos sectores, a de repente pues ser una ciudad que pues prometió, ¿no? El efecto Bilbao, que se llamó. Y así muchas otras relacionadas pues, o con el Camino de Santiago o con yo qué sé, con el que hay una especie de la que sea o lo que sea, no sé, todo el románico, por ejemplo. O sea, poner en valor algo cultural en que zonas que han sufrido y han quedado a punto de despoblarse por culpa de un terremoto, una inundación, una catástrofe de cualquier tipo, pues la rotura de una presa o lo que sea, pues que se han sabido reinventarse. Y en eso consiste un poco el tema de mi blog y que lo llevé al terreno de la sismicidad, del fracking y de, por ejemplo, la transición energética, ¿no? Bueno, desde aquí, y sinceramente lo hago, o sea, recomiendo la lectura de este blog que pondremos en la descripción, por si os interesa. Y bueno, respecto a la entrevista, yo agradecerte que hayas estado dispuesto a responder tan extensamente todo lo que te hemos preguntado. Y no sé, o sea, en cualquier otra ocasión estás invitado y muchas gracias por estar aquí. No sé si quieres decir algo. Nada, a vosotros, que muchas gracias por dar voz, sobre todo al mundo más activista de la ciencia, porque creo que es muy necesario. Es una cosa que hablamos, ¿te acuerdas? Ayer, antes no fue aquí en Antena, pero lo hablamos tú y yo, ¿no? Hablamos de que, claro, ¿cómo es posible que haya científicos pues que se les vea tan claramente activistas, ¿no? Como es mi caso, por ejemplo. Además, cada vez me corto menos. Cuanto más viejo me hago, ya he cumplido muchos años y ya me queda muy poquito aquí, pues oye, vamos a darlo todo, ¿no? O como Antonio Turiel, pues cuya generosidad es increíble, ¿no? De agradecer, ¿no? De cómo nos lo ha todo masticado para que veamos el problema que afrontamos, ¿no? Y bueno, pues todo esto es muy importante y claro, siempre estará del otro lado aquella gente que es capaz de venderse incluso por muy poco. Yo los llamo los del outlet político español, el outlet científico español, el outlet, son todos siempre están al mejor postor y ya lo que pasa que ahora hay tantos que se acaban vendiendo por muy poco, ¿no? Y bueno, pues hay gente que se vende por muy poco. Y así que siempre que digamos algo, digamos que sea crítico, ¿no? Con alguna cosa como el fracking, va a aparecer otro geólogo que va a decir que es una maravilla, que pues su trabajo y tal. El problema está que poco a poco los acontecimientos nos dan la razón, ¿no? Y entonces quedamos un poco como Cassandra, ¿no? La Cassandra que decimos una serie de cosas, no se nos hizo. El dios Mercurio, que es el dios del comercio y la codicia, pues tiene mucha más fuerza que en ese caso el Apolo que se enamoró de Cassandra, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Oye, pues nada, a vosotros y hasta la próxima. Vale, adiós. Vale, mucho. Vamos a ir cerrando ya este podcast. Muchas gracias por haber escuchado esta, yo creo que interesantísima entrevista. Y bueno, para los que os quedéis hasta el último segundo del podcast, yo quería comentaros por qué estamos trayendo desde Audenz, que al final Audenz es una revista asociada a una universidad, que es la UB, por qué estamos trayendo a investigadores, ¿no? Al final tan implicados con las cuestiones sociales, con las necesidades sociales.
El hecho es que nosotros hemos visto que realmente en las universidades hay una separación muy grande entre disciplinas. En ciencias no pasa tanto, pero por ejemplo en lo que serían humanidades o lo que sería ciencias sociales, sí que hay como cierto olvido muchas veces de lo que puedan aportar otras disciplinas, otras ciencias, otras universidades a lo que se está estudiando, al objeto de estudio, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, yo mismo he tenido experiencias no muy gratificantes con profesores de ciencias políticas en los que, por ejemplo, no se tenía en ningún momento en cuenta toda esta problemática de los recursos y toda la problemática de los combustibles fósiles. Y era una cuestión ya directamente ideológica en la que el profesor, sin ningún dato sobre la mesa, decía que todo este tema de los combustibles fósiles y del pico de producción del petróleo era falso y que, bueno, que al final eran cuestiones ideológicas nuestras y que no se tenía que tener en cuenta en un trabajo, como en un trabajo de fin de grado, por ejemplo. Y claro, al final lo cierto es que las cuestiones ideológicas son justamente las suyas. Son las de la persona que, sin consultar ninguna base de datos, ningún estudio fiable al respecto, lo que hace es menoscabar las aportaciones que estabas haciendo tú en ese campo. Bueno, el caso es, esto no solo pasa de hecho en ciencias sociales y humanidades, también hemos notado que pasa incluso en másters de ciencias, donde por ejemplo se hace mucho énfasis en las promesas del hidrógeno verde, en las promesas de los biocombustibles, en las promesas de, bueno, todo esto que por ejemplo Turiel ya va analizando en su blog y en sus estudios, y que lo que son apuestas acríticas basadas principalmente en el tecnooptimismo. Pues lo que queremos es dar voz justamente a esas personas que no se conforman con el discurso hegemónico, un discurso ideologizado y al final interesado por parte de directamente empresas, y a personas que no reducen la realidad a esa disciplina en la que son expertos o expertas y que al final lo que hace es descomplejizar una realidad que en verdad es compleja. Podemos acabar, si queréis, con una cita de Antonio Arechavala, aprovechando su entrevista, en uno de sus artículos, concretamente el artículo sobre 5G. Y dice lo siguiente: pero los propios ingenieros y desarrolladores reconocen abiertamente que siguen preocupados por la euforia de los saltos virtuales a clic de ratón. Podemos pasar del byte al gigabyte o al terabyte, y del vatio al gigavatio con el movimiento de un dedo, al menos en el mundo de los ordenadores. Pero en el mundo en que vivimos, comemos, nos movemos y vamos al baño, que es el mundo que sustenta el virtual, no podemos saltar de forma análoga del gramo a la gigatonelada, o del metro cuadrado al kilómetro cuadrado, con la facilidad de un clic, simplemente porque en este mundo rigen las leyes de la masa: peso, rozamiento, espacio y tiempo. En el trasfondo están los altísimos costes energéticos de la apuesta. Gracias por escucharnos y nos vemos.